¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una noche más a esta quinta esquina, que hoy además va a ser muy especial, ya lo verán, porque no voy a tener que saludar a nadie que me acompañe más que a nuestro invitado, con el que vamos a compartir los próximos minutos, Santiago Mora, director general del Consejo Regulador de Denominación de Origen. Rueda, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, pues Bienvenido. encantado de estar aquí. Vamos a departir, mira, vamos a poder charlar también tranquilamente, que a veces también se agradece. Tenemos una vorágine tremenda, que es la que, por cierto, ha provocado que estemos tú y yo en esta mesa, pero vamos a aprovechar para hablar de esa DO Rueda, para conocer cómo se encuentra dentro de ese mercado una DO que de alguna manera comenzó a rodar, o teníamos un poco esa impresión, ¿no?, de que vivía un poco a la sombra de esas grandes denominaciones de origen. Todas lo son, ya lo sé, ahora lo vamos a contar, pero ha crecido mucho y se ha convertido en una de las más importantes de España, Santiago. Eso es muy importante, cómo ha sido ese crecimiento y esa evolución. Sí, ahora mismo Rueda se ha convertido, cuando hablamos de tamaño y hablamos de vino tranquilo, es decir, sin contar los vinos espumosos, en la segunda DO en cuota de mercado y en producción en España. Evidentemente ha sido una transición, o está siendo una transición en la que, bueno, pues Rueda ha crecido muchísimo en los últimos años, ha venido manteniendo crecimientos de 2 dígitos muchos años, y a pesar incluso de las circunstancias, y eso nos ha encaramado a la segunda posición del vino en general. ¿Quién está por delante? Rioja es la primera. Rioja tradicionalmente es la gran dominadora, ¿no? O sea, estamos hablando por de tradición. de blanco y de tinto, o sea, estamos Independientemente del color. del color. Claro, que eso es una de las cosas que más llama la atención, ¿no? Porque si hablamos de vino blanco hace 15, 20 años, pues el consumo era residual, no sé el porcentaje exacto, pero era residual. Sin embargo, año a año está ganando cada vez más cuota. En el año 2021, que son las últimas cifras que tenemos, ya estamos hablando de más del 30% del consumo de vino en España es vino blanco. Y de ese consumo de vino blanco nosotros tenemos el 42% del mercado, es decir, casi la mitad. Y si nos vamos al canal Horeca, es decir, a los restaurantes, a los hoteles, a los bares, y ya estamos hablando de que es la mitad del vino blanco que se vende en España es de Rueda. ¿A qué se puede deber? ¿Cuánto hay de trabajo de promoción también, o de cambio de hábitos de consumo? Lo primero es la propia concepción de la DO. La DO de Rueda, es decir, es un fenómeno muy nuevo, ¿no? Pero realmente es una de las DO más antiguas de España, es decir, pero lleva ya 10 siglos la verdejo, llega del norte de África, se aclimata a la zona, se convierte en el vino de la corte en la época de los Reyes Católicos, porque Isabel la Católica nace en la DO Rueda, en Madrigal. El siglo de oro está lleno de referencias a los vinos de Alaejos, a los vinos de la tierra de Medina, a los vinos de Coca, a los vinos de Madrigal. Es decir, estamos hablando de una zona con mucha tradición histórica, ¿no? Pero es verdad que después de la filoxera pues había quedado apartada. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya en el siglo XX, en 1970, una bodega riojana, Riscal, se acerca quería buscar un vino, una zona para plantar probablemente Sauvignon Blanc, que era la variedad blanca por excelencia, que ya estaba triunfando en los mercados europeos por aquello de los cambios gastronómicos, las tendencias, para hacer vinos jóvenes, frescos. Un concepto que no se había hecho en Rueda, porque lo que nosotros estábamos especializados en la época de los Reyes Católicos, la época dorada, eran los vinos oxidados, los vinos de licor, que seguimos haciendo, el concepto de dorado, ese concepto de vino exclusivo, un tributo a nuestra historia que se sigue haciendo, los dorados y los pálidos, pero la realidad es que lo que se buscaba era acomodarse a las nuevas tendencias que estaban pasando en Europa. Y se encuentran con Rueda y descubren por casualidad pues, la uva verdejo y unas cuantas bodegas que ya estaban. La cooperativa, estaba Hillera, estaba Félix Sanz, estaba Álvarez y Diez, Félix Lorenzo Cachazo, Martín Sancho. Son las 7, 8 juntas que todos... Sí, las pequeñitas, ¿no? Y la unión en ese momento hizo la fuerza, una visión, es decir, vamos a intentar recuperar esa uva, la autóctona, la verdejo, pero con un objetivo diferente, y es hacer vinos frescos, jóvenes. No se había hecho eso, ¿no? Pero sí que era la tendencia en Europa. Y efectivamente se ha confirmado, ¿no? A partir de ese encuentro entre todos, se produce la creación de la DO, la más antigua de Castilla y León, 1980, y el desarrollo ha sido espectacular. Y en estos últimos 10 años ha sido magnífico, ¿no? Y acomodado un poco a todo lo que está pasando, un cambio de tendencias, la gastronomía evidentemente ha cambiado mucho, la incorporación de la mujer al consumo del vino, que para nosotros es fundamental.
aunque realmente luego las cifras nos dicen que tanto hombres como mujeres es 50 y 50, pero es verdad que hay menos consumidoras mujeres de vino todavía, ¿no? Pero ese es un papel también importante. Y lo que está pasando... que consumimos muy bien, porque hay que hacer patria. Hay que hacer patria, hay que hacer, y eso está fenomenal, Reyes. Y todos estos movimientos un poco lo que están haciendo es acentuar una tendencia, no solo en España, sino a nivel mundial, y es que cada vez se consume más vino blanco, ¿no? Claro, hablas de a nivel mundial, que esa palabra también es muy significativa, porque son esas exportaciones las que también os están permitiendo crecer como estáis creciendo. ¿A qué nivel? ¿De qué cifras estamos hablando? El año pasado volvimos a batir récords de exportación, crecimos un 8%, ya llegando a más de 15 millones de botellas. En algunos mercados europeos, por ejemplo Holanda, ya estamos hablando de 6 millones de botellas anuales. Tenemos que partir de un concepto primigenio, ¿no? Lo primero que tenemos cuando hablamos de vino blanco en el mundo es dos variedades que son las que copan el mercado desde hace 40 años, que es la Sauvignon Blanc y el Chardonnay. Son variedades blancas, francesas, que se han plantado en medio mundo y que de alguna forma son, cuando vas por cualquier parte de Europa o del mundo, pues las que más presencia tienen, ¿no? Con las que se acierta. Con las que sí, los consumidores están habituados. A partir de ahí nosotros tenemos una joya, que es la Verdejo, la joya autóctona que nos ha dado muchísimo éxito, que todos los enólogos, desde que yo llegué a Rueda, siempre me insisten, es decir, todavía no hemos descubierto la capacidad que tiene, ¿no? La versatilidad de esta uva para hacer vinos diferentes, para buscar longevidad, vinos de guarda, y cada vez hay más de ese tipo de elaboraciones. Y bueno, lo que se ha producido es eso, ¿no? Un cambio, un aprovechamiento de esa uva para ir ganando mercado, ir apostando por adecuarse a los maridajes en un lenguaje de comunicación mucho más sencillo. La gente se acerca al vino blanco, al vino de Rueda, de una forma más fácil. No establecemos en nuestra comunicación muchas barreras a la hora de hacer llegar al público de una forma fácil, porque para beber vino no hace falta ser un experto, ¿no? Pues poder disfrutar del vino blanco sin ningún tipo de problema, y es verdad que eso nos ha permitido pues que la gente vaya probando, y que cuando prueba, y eso es lo que nos dice, y aprovecho un poco y lo comento, porque es verdad que siempre hay diferentes factores que ponemos encima de la mesa para explicar el fenómeno de Rueda, cómo es ahora y sigue creciendo, ¿no? La segunda DO de España creciendo en cuota, en volumen, en producción, en todo. Claro, dices, es verdad que Rueda tiene una calidad-precio que probablemente no exista en pocas partes del mundo, me atrevo a decir, ¿no? Y cuando visitas los diferentes mercados lo ves. Pero es que luego también hay una razón que cuando encargamos los estudios de notoriedad y estudios cualitativos, lo hacemos con Nielsen, que es una empresa especializada a nivel mundial, pues siempre nos concluye diferentes cuestiones. Nos dice que la marca de Rueda ya es muy potente, que tiene un valor de marca muy, muy potente, la gente lo pide, el Verdejo, Rueda, como de una forma muy sólida. Como un todo, o sea, sí. Van directamente, piden el Verdejo y piden Rueda. Exacto, ¿no? Y la gente espera ya la calidad, y espera una calidad que sabe que va a tener, ¿no? Y acierta seguro, ¿no? Y bueno, pues cuando le pedimos esos análisis nos termina diciendo también, mira, cuando hacemos la prueba nosotros, de cada 100 consumidores que no han probado nunca un vino de Rueda y lo prueban por primera vez, prácticamente 2/3 siguen consumiendo Rueda. Se quedan. Y de esos 2/3, más del 80% pasan a ser fieles consumidores y fieles recomendadores a sus amigos y a su familia de los vinos de Rueda. Estamos hablando de tasas de conversión y de fidelización que no tiene nadie, que no tiene ninguna DO en España, y eso hace que de alguna forma pues el trabajo que hay detrás... Somos prescriptores los mismos consumidores. Claro, bueno, estoy hablando en primera persona, que no sé si es recomendable. Nos gustan todos los vinos, por supuesto, de la comunidad, pero es verdad que, bueno, pues en ese sentido los de Rueda los probamos y los disfrutamos. Hablabas del Verdejo como una variedad autóctona, digamos que ha sido un descubrimiento a nivel mundial, porque teníamos esas dos referencias de origen francés, que era un poco lo que sí comentabas, ¿no? La referencia en vinos blancos. ¿Y ese Verdejo ha sido un descubrimiento? ¿Es lo que está atrayendo ese mercado? Claro, es el potencial que tiene es muy importante, pero al mismo tiempo el desconocimiento que se tiene de la uva Verdejo también es importante. Es decir, somos nosotros solos los que tenemos que ir por el mundo para hablar de Rueda. Es única. Única en Rueda. Es verdad que después del éxito de Rueda, pues se ha plantado ahora hay que tener cuidado cuando pides un Verdejo, porque pueden ponerte un Verdejo de otras zonas, y a lo mejor tú has pedido un Verdejo esperando la calidad que supone a un Rueda.
rueda, ¿no? Y ahí hay que pedirlo bien por si acaso te dan algo que luego pues te sorprende, ¿no? Y es verdad que se ha plantado en toda España, se ha plantado en Mancha, en Rioja, en toda la España, en Extremadura, pero es que también fuera de España, en Australia se ha plantado, en Estados Unidos se ha plantado verdejo, en Chile se ha plantado verdejo, en Argentina se ha plantado verdejo, en México se ha plantado verdejo, con lo cual poco a poco se está creando una comunidad mucho más potente, ¿no? de verdejo. Pero al mismo tiempo, pues lo que digo, ¿no? Nosotros partimos de la parte internacional pues con un reto importante, que es hacer descubrir el potencial y la calidad de estos vinos a todos los mercados donde estamos trabajando. Ahora mismo trabajamos en 15 mercados internacionales, con acciones de promoción directas. De hecho, mira, he estado hasta hace una semana de viaje en México, en Colombia y también en Alemania, ¿no? Pues, para hacer difusión, para hacer promoción, educación, una labor de acompañamiento en nuestras bodegas, para darle fuerza a la marca y para hacer valer un poco el potencial que tienen los vinos, los verdejos de rueda, ¿no? En el mundo. Y la verdad es que las impresiones son magníficas y seguimos creciendo. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que...? Sí, seguimos creciendo. El mercado en general a nivel mundial está bajando, el mercado del consumo de vino en volumen está bajando, sin embargo nosotros seguimos creciendo. Es verdad que el trabajo internacional es complicado, es complejo, porque como decimos en el mundo del campo, ¿no? Es regar y sembrar y regar muchísimo para que con el paso de los años vayas suponiendo tener rendimientos, ¿no? y vayas teniendo ese retorno que poco a poco se consolida. Y es verdad que se van batiendo récords todos los años, pero ese es el camino. Seguimos teniendo una gran expectativa en el mercado internacional. Oye, hablando de sembrar y de regar, no sé si os han trasladado los viticultores, bueno, pues con la primera que fue sequía, estas lluvias que nos han caído en los últimos 3 semanas, 15 días, además de una manera muy abrupta, no sé si hay algún cambio de previsión en la cosecha y en la posterior producción, no sé si os han trasladado algo. Sí, bueno, es verdad que cada año tiene su casuística propia, ¿no? Tuvimos un otoño con mucha agua, invierno también, cayó agua, llegó la primavera y llegó un mes de abril excesivamente caluroso, sin nada de agua y que condicionó... Muy calurosa, sí. Era muy atípico. Sí, muy atípico, y sin embargo hemos tenido unos meses de mayo y ahora junio pues con más agua, pero caída, como bien dices, ¿no? De forma abrupta, tormentas, granizo, un poco, bueno, pues eso siempre genera más problemas. Desde el punto de vista de cultivo, el cultivo de la viña no requiere de mucha cantidad de agua, de hecho ya tenemos estaciones meteorológicas recogidas, 30 y tantas, 38 en toda la de Orrueda, y han recogido más agua de lo que nosotros solemos tener en un año hídrico normal, que suele ser entre 320, 350, y algunas que ya sobrepasan los 400 litros al año. ¿Pero eso ha afectado de momento no? Ahora lo que tenemos es una situación, parece que este fin de semana volverá a llover, entonces tienes que estar, los viticultores están muy encima porque tienen que tratar para efectivamente evitar las enfermedades derivadas del exceso de humedad que puede provocar estas lluvias tan continuas y esta falta de tiempo para poder entrar y trabajar. Pero bueno, es verdad que tenemos unos viticultores, cuando hablamos de calidad ahí hay mucho trabajo detrás, ¿no? La calidad que reconoce el consumidor es porque hay un trabajo detrás, viticultores primero en la viña, empiezan en la tierra, saben muy bien cómo trabajarlo, conocen muy bien los problemas y los riesgos que existen en el campo en estas situaciones de lluvia, pues también en primavera no deja de ser habitual, entre comillas, y bueno, pues al final están habituados, saben cómo hacerlo y nosotros tenemos la plena confianza en su capacidad. Claro, estamos hablando, por recordar algunas cifras, de 78 bodegas. ¿Y cuántas hectáreas de cultivo? Pues estamos ya en 20.700 hectáreas de cultivo en la de Orrueda. Eso es muchísimo viña, y un crecimiento muchísimo trabajo. Importante, sí, en los últimos años ha habido un crecimiento muy importante. Ha habido muchísima inversión, es verdad que Rueda en los últimos años se ha convertido en un must, en una obligación para las grandes bodegas, tienes que tener en tu portfolio un Rueda. Y eso ha significado que haya mucha inversión, muchas bodegas de toda España, ¿no? de Ribera del Duero, por supuesto, de Rioja, del sur, de Cataluña, es decir, tenemos bodegas que han decidido apostar por Rueda y han invertido tanto en bodega como también en viñedo, y eso ha hecho que de alguna forma se crezca de forma muy importante. También es verdad que en los últimos años ya se tomó la decisión de prohibir las plantaciones para intentar asumir toda la inversión que había habido en el crecimiento en potencial en cuanto a producción, para evitar tensiones entre oferta y demanda que de alguna forma puedan terminar afectando a la imagen y a los precios, ¿no? ¿Se ha equilibrado esa situación? Porque es verdad que hace unos años pues había un poco ese riesgo, ¿no? Ese exceso de producción,
que no siempre es bueno. Claro, los excesos al final hay que tener cuidado. Luego la madre naturaleza es muy sabia y luego no todos los años, es decir, una cosa es el potencial que tú tengas y otra cosa es la producción que termines teniendo. El año pasado sí que tuvimos una producción importante, se batió el récord de producción con más de 150 millones de kilos, el anterior estaba en 130, con lo cual fue importante. Pero es verdad también que estamos teniendo un crecimiento, a pesar de que el mercado en España está cayendo en un 10%, el consumo de vino más o menos, sin embargo nosotros estamos creciendo, cerramos mayo en un crecimiento interanual de prácticamente el 12%, es decir, evidentemente el reto es ir asumiendo esas plantaciones que se han producido en los últimos años y que se han incorporado al potencial productivo de la zona. Es una cuestión de tiempo, ¿no? Cuanto más rápido se haga, pues las tensiones oferta y demanda serán menores y seremos capaces de controlarlo de una forma más eficaz, ¿no? Estamos hablando de ese crecimiento de la de rueda que estamos explicando de alguna manera y cómo, bueno, pues el éxito atrae también al éxito y a otro tipo de negocio, ¿no? Se ha potenciado también el enoturismo, la visita de bodegas, no sé, el desembarco también de gastrobodegas y de figuras importantes que entiendo que también dan una dimensión bueno, pues nacional y casi internacional. ¿Esto es importante para la DEO? Quiero decir, es importante, pero ¿es una anécdota o es algo que se tiene en cuenta en el proyecto? No, es una cuestión estratégica para la DEO Rueda y de hecho tenemos nuestro brazo armado en el tema de enoturismo, que es la ruta del vino de Rueda, que engloba no solo bodegas, sino también el resto del sector, ¿no? Estamos hablando de productores, de hosteleros, de empresas de ocio, es decir, todo el sector, los ayuntamientos también de la zona también están implicados, es decir, necesitamos un brazo armado potente para poder desarrollar una estrategia que nos parece clave. Estamos hablando de un mundo el actual y el que viene en el que la fidelidad al producto cada vez es menor. Y el enoturismo nos ofrece una oportunidad tremenda, ¿no? de fidelizar, de atraer, de consolidar una marca como es la de la DEO Rueda. Es verdad que cada vez hay más inversiones, como has apuntado antes, cada vez hay más inversiones en el campo del enoturismo, bodegas que cada vez apuestan de forma más firme, tenemos una estrella Michelin ya en la botica de Matamozuelos, pero es que tenemos ahí la gastrobodega que ha abierto la familia Hillera con Martín Berasategui, que también está generando muchísimo movimiento. Hay más inversiones pendientes y por venir, y hay proyectos allí muy bonitos que... ¿Algo que podamos adelantar? Tenemos un proyecto muy bonito que deriva de un poco de la localización de Rueda, en nuestra capital geográfica, el municipio de mayor entidad desde el punto de vista de tamaño y desde el punto de vista también de tradición histórica, porque es el que le ha dado el nombre a la zona también durante muchos años, es Medina del Campo, ¿no? Y tenemos un recurso como el Castillo de la Mota, que bueno, pues va y hemos tenido un apoyo tremendo también, hay que decirlo, de ponerlo ahí, de la Consejería de Turismo, de su director general. La verdad es que tenemos un proyecto para poder aprovechar este Castillo de la Mota y para esos 80-90.000 visitantes que tenemos todos los años en el Castillo de la Mota, que hasta ahora no saben que están en el centro de la DEO Rueda, en el origen, en el centro geográfico, que desde arriba de todo de la Torre del Homenaje puedes visualizar toda la DEO Rueda. Literalmente. Literalmente, sí, ¿no? es tal cual. Pues han aprobado un proyecto desde la Consejería de Turismo de la Junta para poder desarrollar ese potencial, ¿no? Para que los 90.000 visitantes y los muchos otros que tengamos que traer, el Castillo de la Mota se convierta en un centro de recepción y un centro de formación e información, ¿no? Que sea un recurso más en el campo del enoturismo para darle más fuerza a esa imagen y a esa historia, porque Rueda, sobre todo y ante todo, es historia del vino, que ahora es una cosa, como hablábamos, como muy novedosa, pero hay un pozo de 10 siglos de trabajo y de 10 siglos que hay que contar y que la gente tiene que saber. Una tradición importante. Muy importante también es, bueno, pues toda la labor y esas acciones de acción social y de promoción social y de cómo os unís, por ejemplo, al sector del cine con ese festival de cortos, ese Rueda con Rueda, que bueno, ya se está casi convirtiendo ya en un clásico, ¿no? en tradicional. ¿Cómo se está desarrollando y cuál es el recibimiento que tiene entre ya profesionales? Porque se están sumando nombres importantes, ¿no? a la lista de participantes. Sin duda, es uno de los proyectos en los que más orgullosos estamos, ¿no? Porque es un proyecto que nace dentro del Consejo Regulador, del Departamento de Comunicación, que lo propone, lo hablamos, lo discutimos y lo lanzamos hace ya 8 años, estamos en la 8ª edición.
Y poquito a poco, al principio de la mano de Seminci, ya el año pasado lo hicimos ya solos y siempre con el acompañamiento de la Diputación. Hay que agradecer siempre a la Diputación de Valladolid que haya estado hoy para apoyarnos. Pues lo que el año pasado ya dimos el paso de hacerlo solos y de alguna forma... Vamos a recordar, si te parece, es ese festival en el que, bueno, se ruedan cortos, porque es un festival de cortometrajes, pero hay distintas condiciones, como que, por ejemplo, aparezca alguna bodega de ruedas, se puede rodar en alguna de las bodegas, que aparezca una botella de... que el vino sea protagonista. Exacto, la única obligación tiene que tener una duración máxima de 10 minutos, mínima de 1, y la única obligación es que el corto aparezca en un momento determinado una botella de la Deo Rueda. Da lo mismo el momento, esa es la imaginación y la capacidad del director para poder meter la botella en un momento determinado del rodaje, ¿no? Ese es el único objetivo, la única obligación que tienen, ¿no? A partir de ahí, pues es verdad que ya llevamos 8 ediciones, han participado personas importantes en el mundo del cine. Es una apuesta de la DEO por el talento joven. Nosotros lo que queremos ahí es ayudar a estos jóvenes que están empezando en el mundo del cortometrajes, del mundo del cine, que es muy complicado, que es muy difícil, pues los primeros pasos. ¿Cómo? Pues con unos premios económicos importantes, pues estamos hablando de que repartimos 10.000 euros en premios, 10.000 euros, que son 5.000 para el mejor corto, de todos, independientemente de si ya se haya rodado en bodega o no, 3.000 euros para el mejor corto que se haya rodado en una bodega, ahí sí que hay un premio especial, pero no es una obligación, hay un premio especial. Y luego 2.000 euros que dedicamos para el mejor corto rodado por un estudiante, que es importante, por eso ese matiz, ¿no? Siempre intentamos potenciar la figura de los talentos, ¿no? Y evidentemente hemos ido poco a poco descubriendo y dándoles esa oportunidad económica, evidentemente por los premios, pero también de visibilidad, porque es un festival que tiene un recorrido importante. Muchos de los cortometrajes premiados en el Festival de Rueda con Rueda han terminado siendo premiados en Nueva York, en Argentina o en otras partes del mundo, ¿no? Y han participado de forma activa. Bueno, pues eso hace que de alguna forma vayan saliendo cada vez. Promovéis ahí una semilla muy importante de creación. Igual de otra manera no hubiera sido posible. Sí, y tenemos unos magníficos colaboradores, el equipo de Plan Secreto, que hace un trabajo magnífico. Estamos haciendo y firmando convenios con diferentes universidades, la primera con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, con una universidad de diseño ahí de Madrid también, hemos firmado recientemente. Estamos hablando de que queremos estar cerca de las escuelas, de las universidades, de donde se nacen, donde surgen estos creadores, y queremos estar a su lado, ¿no? para acompañarles en los primeros momentos que creemos que son los más complicados. ¿Cuánto hay de promoción tradicional y cuánto hay de novedad, ¿no? Vamos a devanarnos un poco los sesos del cerebro para llegar a donde queremos llegar. No sé cuánto hay qué trabajo de promoción se realiza. Bueno, en promoción la verdad es que hacemos un trabajo importante, muy importante, y cada vez más, ¿no? Y trabajamos, antes te decía, en 15 países, pero en España trabajamos de forma importante también. Y es verdad que en el Departamento de Comunicación de promoción, siempre estamos dándole una vuelta a las diferentes ideas, cómo convertir las ideas en realidad. Y por eso la idea que surgió del Festival de Rueda con Rueda, de cortometrajes, primero el nombre era muy fácil, Rueda con Rueda, ¿no? Una vez que lo decidimos, Rueda con Rueda, era muy fácil. Y es verdad que bueno, pues... al principio pues surges con muchas dudas porque no es tu campo de acción. Tenemos algo que nos une, que es la cultura, ¿no? El vino y el cine forman parte de un ámbito cultural muy amplio y es verdad que era una oportunidad tremenda porque al final a nosotros también nos permite comunicarnos con un sector, el sector joven, al que nos dirigimos de muchas formas, pero es muy complicado hablar con ellos. Me refiero al sector del vino, ¿no? Y hemos conseguido abrir un canal en el que ya nos conocen, nos reconocen, saben y preguntan, ¿no? Y no es el habitual campo de comunicación del vino. Os ven cercanos. Claro. Te hago esta pregunta porque de alguna manera parece que una de las principales labores que se reconocían en una DEO pues era pues promover, hacer estas campañas de marketing, de difusión, que vemos que no es el único trabajo que realizáis, pero entiendo que en esa labor pues ha sido muy cambiante, ¿no? Empezando por los medios tradicionales. Por eso te preguntaba, bueno, pues, y si hay otro tipo también de proyectos a la vista en este sentido. Hacemos el trabajo del que estamos hablando. Hemos lanzado ahora que tenemos a finales de este mes una colaboración con Madrid Fusión, la tercera edición de la mejor pizza de España que hacemos con Madrid Fusión y que haremos la cata con vino de rueda. Con vino de rueda. Es que son maridajes... Son maridajes curiosos, pero es que tenemos un potencial importante, ¿no? Esto, fíjate que al principio cuando nos lo propusieron nos sonaba un poco extraño
Pero luego cuando hablaba yo con los italianos, que ya tienen más experiencia que nosotros en el campo, y me decían, no, nosotros hace 20 años entrabas en una pizzería y todo lo que veías alrededor de la pizza era cerveza, ¿no? De cada 10 bebidas, 9 o 10 eran cerveza. Y dice, ahora no, ahora todo es vino. Ahora la cerveza residual. Tiene sentido, ¿no? Porque al final la pasta, es decir, el tipo de comida, pues a lo mejor más ligero el vino para poder acompañarla, ¿no? Pues, y creemos que tenemos una gran oportunidad porque pizzas se pueden hacer de muchos tipos. Y es que la versatilidad de nuestra uva, de nuestro verdejo, con las diferentes elaboraciones que hay también en rueda. Pues, con todo tipo de y entonces lo lanzamos, pizza. Empezamos, ya llevamos 3, de Madrid Fusión, como te digo, y estamos contentos porque poco a poco va cuajando. Tenemos la cata final, había una selección de 100 pizzerías de toda España. Al final vamos a probar 5 dentro de 2 semanas en Madrid y vienen el jurado, vienen italianos, viene el jurado del restaurante, un chef del mundo de las pizzas que está muy de moda en Nueva York. Bueno, pues tenemos un jurado de excepción para poder debatir y elegir esa mejor pizza y luego hacer un maridaje. ¿Hace falta algún jurado popular o algo? ¿Alguna ayuda? Eso siempre. Colaboración. A mí me parece un maridaje pues muy sorprendente, pero ahí está un poco la clave con las pizzas artesanales. Y es verdad que hay un camino muy interesante ahí que queremos trabajar también y, como bien dices, no paramos un poco de buscar nuevos espacios, ¿no? Y este es un espacio gastronómico que todavía está por definir, ¿no? Y creemos que tenemos mucho que decir también. Santiago Mora, pues ha sido un placer compartir este tiempo, esta noche, este ratito contigo, desgranando y acercándonos a esa DO. Y nada, pues que seguiremos disfrutando de esos vinos, de todos, insisto, de todos. Ya sabemos que esta tierra, de verdad que es una tierra de vinos, sí, además. Muy afortunada, efectivamente. Pero bueno, que un buen vinito de rueda nunca está de más para disfrutarlo. Ha sido un placer, que tengas muy buen verano, nos veremos en las pizzerías, en los bares, en la viña, donde sea, pero siempre con un buen vino sobre la mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes también gracias por habernos acompañado en esta noche tan especial. La semana que viene, última quinta esquina, despedimos temporada, pero eso será el jueves que viene. Adiós.